Presentamos Comunidad que Celebra. Para conocer los principios, contenidos y significados de la liturgia católica, procurando su mejor comprensión, vivencia y participación por parte de los fieles católicos. Comunidad que Celebra. Comunidad reunida, comparte así su vida y se hace fuerte en la fe. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Hoy martes 6 de agosto, con ustedes su espacio litúrgico, su esperado programa Comunidad que Celebra, desde su emisora católica La Amiga del Sur, Radio Enriquillo, de la diócesis de Barahona. Con ustedes su hermano y amigo, Padre Edouard Jeudi. Como de costumbre, iniciamos con nuestra oración. Nos ponemos en la presencia del Señor, iniciamos este programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre bueno, tú que te regocijas en las vidas vivas, en las vidas vividas con plenitud, concédenos vivir para complacerte y que seamos atrevidos en nuestra fe, que caminemos con confianza, sabiendo que en todas las cosas te manifiestas para el bien de todos. Haz que tu alabanza esté siempre en nuestros labios. Amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, en este espacio, en esta formación litúrgica que estamos llevando en nuestro programa, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el espacio litúrgico. Hemos venido trabajando, socializando el tema de la participación litúrgica, pues es conveniente que hoy empezamos este mes con el espacio litúrgico, o sea, los espacios litúrgicos que tenemos, nuestros templos, nuestras iglesias, nuestros espacios litúrgicos. Es el tema que vamos a empezar con este primer programa del mes de agosto. Vamos a tomar una pausa musical, como de siempre, pues de regreso socializaremos, compartiremos con ustedes su programa, el espacio litúrgico, los espacios litúrgicos. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, a expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Bien, hermanos, hermanas, como les habíamos anunciado, vamos a empezar nuestro tema para el mes de agosto, los espacios litúrgicos. A la hora de celebrar la liturgia, utilizamos edificios antiguos o nuevos, ¿verdad? Depende. Hay iglesia que tiene 100, 200 años, 300 años, ¿verdad? Hay otra iglesia que son nuevas, ¿verdad? Desde Vaticano II para acá. Pues cada periodo histórico ha encontrado una expresión arquitectónica y artística para que puedan reflejar la realidad de la iglesia, y lo ha hecho de forma más o menos afortunada, dependiendo también de cómo la concepción del misterio de la iglesia ha ido cambiando. En este caso, el Concilio Vaticano II planteó un desafío en este caso, en este sentido. ¿Cuál es el desafío? El desafío está en la Constitución sobre Sagrada Liturgia, el Sacrosanctum Concilium, en el número 124. El documento que pedimos que todos ustedes tengan acceso con él, bajándole del internet o comprándolo directamente por alguna librería católica. Dice en su número 124: al edificar los templos, procúrense con diligencia
que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de los fieles. El tema que tanto hemos indagado, el tema de la participación de los fieles. Ese es lo que dice el número 124. Un número muy breve, pero que ya plantea dos criterios importantes. El primero es la aptitud del templo para las acciones litúrgicas. El segundo es la consecuencia del criterio pastoral que sobrevuela toda la Constitución, todo el documento, la participación activa de los fieles en la celebración litúrgica. Muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, hemos hablado de lo que significa esta participación y sobre todo en el mes de julio, por medio de los signos, símbolos, gestos y palabras de la liturgia se realiza un verdadero encuentro con Cristo presente en la celebración. A través de ellos, no solamente en la presencia real eucarística, sino también en cada una de las realidades litúrgicas a su modo. Por eso es necesario construir espacios litúrgicos y en la medida de lo posible adaptar lo que ya tenemos. ¿Para qué? Resulten adecuadas para celebrar las acciones sagradas conforme a su auténtica naturaleza y obtener la participación activa de los fieles. Número 90. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias del barroco. Bueno, lo que sabe un poquito de arte, de la construcción de las iglesias, pues saben lo que significa, ¿verdad?, el término barroco, ¿verdad? Esa forma de iglesias antiguas, esa forma de edificios antiguos. Son espacios litúrgicos grandes, según las definiciones, ¿verdad? Las iglesias del barroco son espacios litúrgicos grandes, muy grandes en muchos casos, para albergar un grupo numerosos de fieles. Pero este espacio no ha sido pensado para la liturgia, sino para la predicación, Por eso, en medio de la nave de la iglesia barroca, hay un gran púlpito que facilita que el sacerdote pueda dirigir el sermón a los fieles. Muchas veces se hacía fuera de la celebración o simultáneamente a ella, pero no integrado en ella. El espacio del altar era mucho más reducido. La participación de los fieles en la Eucaristía era muy reducida. Prácticamente se reducía a adorar la sagrada forma en la consagración y poquito más. Por eso, en muchas iglesias barrocas, el espacio del presbiterio es pequeño. Se multiplican los altares laterales dentro de la misma iglesia. O sea, cuando usted va a una iglesia barroca, el espacio de la celebración es pequeña, la sede es pequeña. Y sin embargo, en todas las naves laterales de la iglesia hay pequeños altares donde un celebrante puede oficiar la misa con un grupo reducido, no con este sentido de participación activa de los fieles como lo conocemos en el día de hoy, ¿verdad? En el día de hoy. Pues entonces, y necesitaría, por tanto, de una reflexión, ¿verdad? Esa configuración del espacio litúrgico no es apta para celebración pensada en función de la participación activa de los fieles y necesitaría, por lo tanto, de una reflexión. Como decíamos, ¿verdad? Entonces, cuando hay varios altares en los laterales, y creo que en nuestro país, en República Dominicana, muy poca iglesia ya conserva esa configuración barroca, ¿verdad? Donde hay pequeños altares en los laterales. Creo que sí, en la Catedral de Santo Domingo se conserva aún esa estructura barroca,
esa estructura con pequeños altares, pero no creo que haya tanto aquí en República Dominicana. En el caso de las iglesias antiguas, ese replanteamiento será posible o no, dependiendo muchas veces de la condición del monumento o del valor artístico del edificio que impide ciertas transformaciones. Por ejemplo, en Puerto Rico, caso que yo conozco, hay monumentos que son patrimonio nacional, que no se pueden sufrir modificaciones, o para hacer cualquier modificaciones hay que tener un permiso especial. Y creo que también aquí en República Dominicana, sobre todo las iglesias que están en la zona colonial. Por otra parte, no se trata de cambiar por cambiar la estructura de la iglesia, y muchas veces ciertas adaptaciones que se hicieron después del Vaticano II no fueron particularmente acertadas. Así lo tuvo que recordar un documento importante de la época de la Reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II. Voy a leer lo que dice este documento sobre la Reforma litúrgica en particular, ¿la? Para la adaptación de algunas iglesias. Dice: al implantar la liturgia renovada, los obispos pongan especial interés en la disposición estable y digna del lugar sagrado y particularmente del presbiterio. Algunas soluciones adaptadas en estos años de forma provisional tienden a afianzarse de forma definitiva. Varias de ellas continúan empleándose a pesar de ser contrarias al sentido litúrgico, el gusto estético y al cómodo y digno desarrollo de las sagradas celebraciones. Los planos para construir nuevas iglesias o tratándose de antiguos monumentos, para proveer a su conservación y a su posible adaptación a las nuevas necesidades, habrán de lograrse con la colaboración de las comisiones diocesanas de liturgia y arte sagrado, y también, si fuera necesario, consultando con expertos y con las autoridades civiles, dice este documento. Entonces, construir una iglesia no es algo que un sacerdote, sin conocer las normas, toma la decisión y construir de cualquier manera. No, hay normas para construir la iglesia, sea también una capilla o cualquier iglesia, pues entonces tiene norma para construir, para que sean dignas y que responde a las exigencias de las celebraciones participativas, ¿verdad? A las celebraciones participativas. Lo cierto y verdad es que una iglesia lleva detrás un planteamiento teológico y eclesiológico. Depende de cómo entendemos lo que es el misterio de la iglesia. Así quedará plasmado en los edificios que construyamos para albergar a la comunidad cristiana en sus celebraciones, Así que ese es la reflexión que hacemos acerca del edificio en sí, la iglesia, como lo llamamos, el templo donde nos reunamos para celebrar el misterio de la fe, para celebrar los sacramentos. Lo llamamos iglesia, lo llamamos templo, lo llamamos edificios sagrados. Ahora vamos a ver las partes, dentro de cada uno de estos edificios sagrados o las iglesias. Comenzamos con el altar. El altar, centro del espacio litúrgico. El altar tiene un simbolismo doble. Por un lado es ara, altar del sacrificio, porque en él se actualiza de forma sacramental lo que en el Calvario sucedió de una vez para siempre, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El Señor ofreció a Dios Padre el sacrificio de su propia vida, entregada por amor, y ese sacrificio se actualiza en la celebración de la Eucaristía. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, el primer simbolismo del altar, el significado, el sentido del altar, el sacrificial.
es también el más importante. Para significar este simbolismo, se coloca sobre el altar o junto a él una cruz que es el recuerdo permanente de lo que allí se realiza, el memorial del sacrificio de Cristo. O sea, ¿qué queremos decir con eso? En el altar siempre debe haber una cruz pequeña, que mira frente al sacerdote. En caso de que tenga otra oportunidad, usted ven que siempre al lado del altar hay una cruz. En la catedral, en nuestra catedral, en las celebraciones siempre hay una cruz y debe estar siempre al lado del altar. O en caso de que no tienen esa cruz encima del altar, al lado del altar, debe estar encima del altar una cruz que recuerde al sacerdote, al celebrante y a todos los participantes el sacrificio que estamos llevando, el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Junto con este primer simbolismo, encontramos un segundo que va íntimamente unido. Hacemos algunas preguntas. ¿Cómo se actualiza el sacrificio de Cristo? ¿Cómo participamos de él? ¿Cómo llega a nosotros? Lo hemos dicho, sacramentalmente. Esto es, a través de signos por medio de los cuales el Señor se hace presente. Esos signos no los hemos elegido nosotros, sino que nos los ha entregado el mismo Jesús en la última cena, cuando nos ha encomendado hacer esto en conmemoración mía. De tal forma que por medio de los signos de la última cena, tomar, dar, gracias, participar y dar, se actualiza el misterio pascual de Cristo en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, el altar adquiere así un segundo simbolismo que es el de la mesa. Por eso se reviste con el mantel, se adorna de forma festiva con luces y flores. La plegaria eucarística nos ayuda a entender este simbolismo del altar y de la celebración, cuando dice: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, es decir, para que el sacrificio se haga presente hoy, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, es decir, repetimos los gestos de la última cena y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Todo esto, que vale para toda la celebración, se encuentra en el altar, porque es allí donde se realizan estos gestos. Por ello, siendo un signo tan importante, es conveniente, en la medida de lo posible, que sea un altar fijo y no una mera mesa que se puede poner y quitar. La materia ha de ser piedra u otro material digno. La decisión concreta, pues, siempre depende de la conferencia episcopal. En nuestro caso, hay muchas de nuestras parroquias, muchas de nuestra iglesia, que tienen un altar simple, una mesa, ¿verdad? Eso no es digno tampoco, ¿verdad? Bueno, en la medida que no se puede, pues lo tenemos, pero sabemos el altar debe ser fija. Si el altar no es fija, cuando usted va a inaugurar una capilla, una iglesia, y no ha pensado, no tiene el altar fija, pues se bendice, porque es movible. Pero cuando el altar ya es fija de mármol o de material que ya es fija en la sede, pues se consagra. La iglesia desde muy antiguo tiene un rito para dedicar los edificios y especialmente los altares, es decir, para consagrarlos permanente para su uso litúrgico. Respecto a la construcción, los documentos litúrgicos posteriores al Concilio Vaticano II nos dicen que el altar ha de estar separado de la pared, no como antiguamente pegado a la pared, de modo que puede ser rodeado y permitir la celebración de cara al pueblo, no de espalda, ¿verdad? A lo largo de los siglos, el altar se había ido reduciendo cada vez más hasta convertirse en una casi
insignificante repisa en el retablo, reducido el espacio celebrativo del altar casi exclusivamente al ara. La pequeña piedra de mármol sobre la que se colocaba el cáliz y la patena. Usted ve en muchas iglesias antiguas, todos los altares tienen esa pequeña piedra que se llama ara, ¿verdad? En medio del altar, una piedra blanca, donde se coloca para la celebración de la celebración litúrgica. Recuperado su importancia y su simbolismo, lo que se pide es que el altar sea verdaderamente el centro al que espontáneamente converja la atención de toda la celebración de los fieles. ¿Por qué? Porque el altar es el centro de la celebración y deberá ocupar una posición central en la asamblea destacada, visible y digna. Además, el altar ha de ser único, porque único es el sacrificio de Cristo y única la Eucaristía de la iglesia. Por tanto, multiplicar los altares en una iglesia es algo que no tiene demasiado sentido, como no lo tendría celebrar simultáneamente varias Eucaristías, fragmentando la asamblea, como antiguamente se hacía con varios sacerdotes y varias celebraciones dentro de una misma iglesia. De esa forma, revestir como altares, como manteles, cirios, cruces, etc. Los antiguos altares laterales de los retablos no parece que tenga mucho sentido. Esto no impide que la iglesia puede tener una capilla preparada para la celebración de diarios con un segundo altar, pero aquí estaríamos hablando de un espacio litúrgico diferente, Pues, mis hermanos, mis hermanas, después de esta primera reflexión, vamos a tomar una pausa musical y luego volveremos con una parte importante dentro de esa reflexión, que es la sede, lugar de la presidencia de la celebración. Vamos a disfrutar este espacio de canción y luego volveremos en breve. Bien, mis hermanos, mis hermanas, después de esta pausa música, volvemos para seguir nuestra reflexión en el día de hoy, en nuestro programa, Comunidad que Celebra, con esa parte también dentro de los espacios litúrgicos, la sede, lugar de la presidencia litúrgica. La sede es el lugar de la presidencia litúrgica. O sea, muchos preguntarían, ¿qué es la sede? La sede es todo el espacio donde que está el altar, Entonces, la presidencia, la sede, es el lugar donde está la silla de la presidencia, la silla donde el sacerdote se sienta para entonces presidir la liturgia. La sede es el lugar de la presidencia litúrgica. Como todos los lugares de la celebración, tiene una funcionalidad y un significado simbólico. Ambos se complementan. En lo funcional, la sede ha de ser visible, ejercer el ministerio de la presidencia, especialmente al principio de la celebración y durante la liturgia de la palabra. Requiere una cercanía y una conexión con el resto de la asamblea, tanto eucarística como visual. Precisamente por eso, el lugar escogido para colocar la sede se ha de cuidar especialmente. No debe estar tan alejada que impida esa cercanía con la asamblea, ni dar la impresión de que está separada o por encima de ella. Quien preside la celebración
forma parte también de la celebración de la asamblea litúrgica. O sea, el sacerdote no es alguien aparte. Él preside, pero también forma parte de la celebración litúrgica y ejerce un ministerio a su servicio, al servicio de la asamblea, al servicio de la iglesia, el de la presidencia. Normalmente, el puesto más adecuado de la sede sería de cara al pueblo, en el fondo del presbiterio, ¿verdad? Del presbiterio, este espacio donde están todo para la celebración, el altar, el ambón, el altril y todo esto, a veces también la credencia, pero las dimensiones y la estructura del edificio pueden impedir esta solución que está justamente al fondo, que es la más habitual. Un ejemplo sería la distancia excesiva en el caso de iglesias muy grandes, que no se ve casi la sede. Por otra parte, la solución adaptada en tiempo pasado de colocar la sede en un lateral del presbiterio no parece en absoluto adecuada. Muchas veces usted, sobre todo en muchas iglesias en los Estados Unidos, en muchos países donde las iglesias son antiguas, antes del Vaticano II, se pone la sede a un lado para no opacar el sagrario que está en el centro del presbiterio. Entonces, por eso se pone la sede a un lado. Pero en el tiempo moderno, después del Vaticano II, el tabernáculo, el sagrario no está en el fondo, sino en la capilla lateral o la capilla dedicado para eso, y la sede está justamente en el fondo del presbiterio. La disposición general del lugar litúrgico ha de contribuir a que tenemos conciencia de lo que somos, la Iglesia de Cristo reunida en asamblea litúrgica. Por eso la forma en la que se distribuyen los lugares litúrgicos en la asamblea debe favorecer esa imagen de la asamblea reunida alrededor de su pastor. La forma de la sede también es significativa, ¿verdad? La forma de la sede también es significativa. Los documentos litúrgicos insisten en que no tenga forma de trono. Se trata de expresar la autoridad como servicio y no como mando, como don de mando, ¿verdad? Y por tanto, no todas las formas que pueden adaptar son igualmente adecuadas, o sea, la sede. Otra cosa es la catedral episcopal. La cátedra es la sede del obispo en la catedral, o sea, la cátedra episcopal, ¿verdad? Que normalmente sí asume una forma más solemne al modo de trono, porque es la sede del obispo, es la cátedra del señor obispo donde pastorea. El simbolismo de la sede le viene del hecho de que es el lugar desde el que el presidente de la celebración ejerce su ministerio. Simbólicamente, la sede es signo de Cristo en tanto cabeza, pastor y maestro en relación a la asamblea. Pensemos, por ejemplo, en las antiguas basílicas en las que la sede se colocaba en el ábsido, ¿verdad? La palabra ábsido, justo debajo de una gran imagen de Cristo Pantocrator. Esa gran imagen, por ejemplo, en Cristo Rey, usted ve esa gran imagen que está ahí en la sede, se llama Pantocrator. Cristo Pantocrator. Entonces, un problema habitual en la configuración del espacio litúrgico, en lo que a la sede se refiere, es que está debajo, en lo que a la sede se refiere, es que esta debe ser única, porque la presidencia es única en la celebración. Aunque puedan celebrar varios sacerdotes, solamente uno es el que preside, ¿verdad? Los otros los llamamos concelebrante. No tiene sentido alguno, como se hace en muchas iglesias barrocas y en otras más modernas, por imitación quizá, colocar 3 sillones similares en el presbiterio, herencia de tiempo pasado. De la misma con diáconos o subdiácono o con sacerdote que hacías las veces de ellos del mismo modo
que no tendría sentido tener varios altares o varios ambones. O sea, no hay sentido de colocar 3 sillones grandes en uno a cada lado de la sede principal, ¿no? Otra cosa es que ocasionalmente se puede colocar los asientos que sean necesarios para los concelebrantes o para los ministros acólitos, etc. Pero resaltando en la medida de lo posible ese lugar de la presidencia y el ministerio que en él se ejerce. Mis hermanos, mis hermanas, hasta aquí lleguemos con nuestro programa en el día de hoy. Seguiremos en otra entrega, nuestra reflexión con los espacios litúrgicos y lo que hay dentro de estos espacios. Hoy vimos la iglesia, vimos también la presidencia, vimos entonces la sede como lugar de la presidencia y luego entonces todo eso nos lleva en este programa. Para el próximo veremos entonces otros espacios sagrados. Pues hasta aquí vamos a poner fin a este programa de hoy. Pues ha sido una gran bendición poder compartir como todos los martes con todos y cada uno de ustedes. Pues les doy la bendición y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta una nueva entrega, hasta un nuevo programa, hasta el martes, si Dios quiere. Que tenga todo un feliz día, un feliz resto del día, bajo el amparo de nuestra Madre María de la Alta Gracia. Hasta próximo. Ha estado con usted su hermano y amigo, Padre Edouard